Buenos días, ¿se escucha? Sí, Muy bien, pues vamos a comenzar entonces propiamente lo que son los textos expositivos. ¿Qué pudieron encontrar de esto, Renata? Renata, ¿sí se encuentra? nada más que estaba agarrando mi libreta. Ya. Es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado, con la finalidad de dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos específicos. ¿Tiene algún ejemplo de estos textos expositivos? No. Bueno, ahorita los vemos. Jan, Jan, la información que pudo recabar usted. ¿Sí se encuentra Jan? Sí, profe. ¿Qué información pudo recabar al respecto? Y profe, es que yo había tenido un problema con lo de un pago y me bloquearon la plataforma y no había podido entrar a las clases. Pero la tarea como tal. Ah, no, por eso es que recién me lo quitaron hace poquito. Brenda, ¿qué información pudo recabar Brenda? Brenda, ¿sí se encuentra? A ver, miren, los que no han hecho tarea, me preocupa mucho porque estoy viendo aquí, por ejemplo, eh, que hay alumnos que están entregando tareas, pero en los archivos no contiene ninguna información. Entonces, pues esto dificulta la calificación. De los que pudieron entregar trabajos, solamente tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6 personas entregaron este portafolio. El resto mm, no tiene información. Aparte, son 2, 4, 6, 8, 10. Tengo 12 personas que presentaron examen, de las cuales solamente se encuentran 3. No entiendo por qué tan poquitas personas. Yo sé que es difícil y a veces hasta incómodo levantarse a esta hora para algunos, pero pues creo que a todos nos cuesta levantarnos. Yo creo que a los primeros son a los papás, sin embargo, pues los papás se levantan y se van a trabajar. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros los hijos? ¿A qué creen que se deba que no asisten a las reuniones? Desde su experiencia. ¿Por qué no estará entrando el resto de jóvenes o de compañeros? Mm, Porque se confían de que está grabada la clase. ajá, porque ayer sí entraron más a la clase de la mañana. Les digo, me preocupa porque, ¿cómo evaluarlos? Las personas que están entrando constantemente, bueno, pues ya las ubico. Y el ubicar a una persona, pues es bueno porque sabe uno que en momentos determinados no puede asistir, pues es comprensible. Eh, el caso de Brenda,
de repente, bueno, pues el niño necesita algo, con tranquilidad ella se puede desplazar y buscar la forma de ayudarlo, pero sé que está aquí. Pero ¿qué pasa con aquellos compañeros que no tienen compromisos y sin embargo no asisten? Es que recuerden que los padres hacen todo su esfuerzo para que pues ustedes logren sus objetivos. Y les diré con experiencia que el tiempo se va muy rápido y que cuando menos recuerden, bueno, pues esto ya se acabó. Y que el esfuerzo que hacen los padres pues debe ser un esfuerzo compartido porque de lo contrario pues es como tirar dinero. Digo, pareciera regaño para ustedes, pero no, no es regaño para ustedes. Es más bien una pequeña reflexión de que es importante, pues, que cada uno cumpla con su responsabilidad, porque de lo contrario, pues entonces no logramos los objetivos, ni nosotros ni nuestros padres. Entonces aquí lo importante, bueno, yo no hablo de sacrificio porque generalmente no me gusta hablar a mí de sacrificio, porque sacrificio suena como algo doloroso y no estamos haciendo un sacrificio, estamos haciendo un esfuerzo y ese esfuerzo pues es un esfuerzo compartido, es decir, tanto nuestros padres hacen un esfuerzo por proporcionarnos los recursos y los medios para seguirnos preparando, como nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, no solamente asistiendo a las sesiones, sino haciendo las tareas en tiempo y forma, porque de lo contrario, entonces estamos fallando nosotros y si nosotros fallamos, pues indudablemente no logramos los objetivos mutuos, que en este caso serían objetivos de sus padres y objetivos propios. Y ustedes que están jóvenes, pues lo van a necesitar más y esto sí se los digo con plena certeza, que ustedes lo van a necesitar más, porque sus padres, bien que mal, ya están hechos. Sus padres ya tienen una vivienda, sus padres ya tienen cierta estabilidad, pero ustedes no tienen nada. Entonces, no estemos en espera de que nuestros padres mueran y nos dejen herencia. ¿O a quién de ustedes le van a dejar herencia? ¿A cuántos de ustedes consideran que les van a dejar herencia? A mí no. Entonces, si no nos van a dejar herencia, pues tenemos que prepararnos porque para lograr nuestras metas, para lograr algo para nosotros, no sé, una vivienda propia, eh, una cuenta bancaria, recursos para poder viajar, o sea, algo que nosotros mismos construyamos para nuestro futuro. Por otro lado, bueno, pues la vida no nos pinta tan sencillo porque dense cuenta que hoy en día ya no existen las pensiones para ustedes. ¿Sí sabían eso o no lo sabían? No, Sí, las pensiones se acabaron desde 1997. Es decir, ya no hay pensión para ustedes. A lo único que pueden aspirar es al Afore. Y el Afore, pues es un porcentaje muy, muy bajo el que les quitan a los trabajadores para su retiro. Entonces, es otra parte importante que deben analizar. Pues tienen que prepararse más para poder tener medios que una vez llegada la vejez, pues puedan vivir de ellos. Les digo, está el Afore para las personas que están aseguradas, pero ya no hay pensiones. Las pensiones se acabaron.
Es decir, no las acabamos. Los más viejos, pues alcanzamos un poquito, digo, bendito Dios, yo alcancé una, pero pues las nuevas generaciones ya no tienen esta prestación y esto dificulta la vida de cualquiera. Porque si no, si tengo ciertos bienes que me ayuden a cubrir mis necesidades, pues ¿de qué voy a vivir? O sea, toda la gente que comenzó a trabajar después del 1997 ya no tiene derecho a una pensión porque ya no existen las pensiones. Vuelvo a repetir, nada más es Afore. Por eso hay que pensar en un negocio propio. He insistido yo mucho que sean sus propios patrones, es decir, que sean sus propios jefes, que comiencen a abrir sus propios negocios. Porque la situación pues pinta un tanto más difícil para ustedes. Lo bueno es que ustedes ya están proyectando familias más pequeñas, pero imagínense las familias de hace 40, 50 años que eran de 10, pues era difícil. Hoy en día, pues ustedes ya no. Ustedes programan ya familias de uno, cuando mucho dos y ya. Porque también pues la sociedad humana va en crecimiento. Es decir, tenemos una sobrepoblación. Y si hay una sobrepoblación, pues lógico, las necesidades aumentan. Pero bueno, ese sería otro tema. Entonces yo los invito pues a que sigan desarrollando sus tareas, a que no falten aquí a las sesiones, pero sobre todo que en conciencia se preparen para que en un futuro pues tengan recursos suficientes para poder seguir desarrollándose. Bueno, vamos a comenzar. No sé si de los que acaban de ingresar tienen, por ejemplo, aquí está Pablo, Pablo Gallegos, José Diego. No sé si tienen información acerca de los textos expositivos. A ver si se encuentra Pablo Gallegos o nada más abrió su cámara y ya se retiró. Sí, Sí aquí está. estoy. José Diego. José Diego. Maestro. Sí está. ¿Traen información acerca de los textos expositivos? Sí, A ver, pues compártanla por favor y si pueden encender su camarita, mucho mejor. A ver, yo adelante. tengo que el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado. Su finalidad es dar a conocer e informar una serie de hechos, datos o conceptos. Pues que se pueden encontrar textos jurídicos de carácter informativo, textos expositivos de carácter informativo, educativo, científico, jurídico o humanístico. ¿Qué más? Pues ya es todo lo que yo tengo. Muy bien. Diego. Pues yo tengo, el texto expositivo es aquel que aborda de manera objetiva un asunto o tema determinado con la finalidad de dar determinado con la finalidad de dar, conocer, informar una serie de hechos, datos, conceptos específicos. Es decir, aportar conjuntos de conocimientos claros, directos a una amplia lista de contenidos generales o específicos. Muy bien.
Bueno, entonces vamos a entrar en tema. Si tienen en qué anotar, tomen la siguiente notita, los que no tengan el trabajo realizado, por lo menos para que tengan algo de información. Primero voy a explicar qué son los textos expositivos, ¿de acuerdo? ¿Sí se escucha bien o se escucha muy distante? No, sí se le escucha bien. Bueno, porque tengo el micrófono un poquito más abajo, pero bueno, vamos a subirlo para poder, no sé si se escucha ya mejor. Sí. Bueno, los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos y hechos de manera objetiva. Punto y coma. Por ello mismo, no reflejan opiniones ni sentimientos. Punto y seguido. Esencialmente, se utilizan en el ámbito académico y científico. Segundo punto, las características de estos textos expositivos. Bueno, las características de estos textos expositivos son las siguientes. Bueno, una de las características es la presentación de una teoría, una hipótesis o un tema de interés. ¿Cuáles dijo, profe? Es que Sí. nomás alcancé a apuntar uno. Teoría, hipótesis o tema de interés. A ver, explico esta parte. Hablar de una teoría, bueno, pues es hablar de una investigación. Y en esta investigación no se filtran ni sentimientos ni emociones del científico o del hombre, del investigador. Por eso no se mezclan sentimientos ni pensamientos propios, es decir, pues todo lo que se refleja ahí es lo que se ha hecho de investigación. Si hablamos de una hipótesis, pues una hipótesis propiamente es un cuestionamiento de algo que puede ser posible, que se puede confirmar una vez que se hace la investigación o se puede negar una vez que se termina la investigación. Por ejemplo, una tesis de licenciatura, una tesis doctoral, propiamente parte de una hipótesis. Es decir, la hipótesis es un cuestionamiento que la persona hace, que se hace a sí misma y que luego ella misma se mete a la investigación para comprobar que eso es cierto y al final de la investigación, bueno, se va a dar cuenta si es cierto o es mentira.
Pero toda tesis, el centro de la tesis propiamente pues es la hipótesis, partir de una hipótesis. Hablar de hipótesis es hablar de algo que puede ser posible, pero eso no se comprueba hasta que no se lleva a cabo la investigación. Y el tercer punto, bueno, pues puede ser un tema de interés. ¿Qué tema de interés pudiera haber hoy en día? Bueno, pues un tema de interés que pudiera importarnos a todos o interesarnos a todos sería ¿por qué los índices de violencia van en aumento? Entonces, una vez que el investigador comienza a hacer una serie de estudios dentro del ambiente social, pues entonces va a deducir por qué se está generando tanta violencia. Esta violencia, ¿cuándo tuvo sus orígenes? ¿Qué fue lo que provocó esta violencia? ¿Y en qué está desatando esta violencia? ¿Y qué consecuencias va a traer esta violencia? Es decir, ahí no es el sentimiento de un investigador. Ahí no es la opinión de un investigador. Lo que va a reflejar el documento propiamente va a ser todo lo que pudo arrojar en base a las consultas, a las investigaciones, a los estudios que realizó y hasta allí nada más. O sea, ya no el autor va a decir esto es bueno o esto es malo, simplemente saben que aquí está. La violencia se generó por esto, la violencia inició en estos años, lo que está produciendo la violencia es esto, y a la conclusión que llegamos es esta. Si la violencia no se detiene, vamos a terminar en esto. Pero ahí no hay sentimientos ni opiniones del autor. Todo es en base a la investigación que hace y el resultado pues simplemente es todo el trabajo que ya realizó un investigador. No sé si me explico o los confundo. Pregunto, ¿está claro o los confundo? No, sí está claro. ¿Sí? No sé si está claro. Sí, Bueno, claro. entonces, de manera que el lector comprenda con objetividad, es decir, quien lea cualquiera de estos trabajos, sea una teoría, sea una hipótesis, o una tesis doctoral, o sea un tema de interés, pues es objetivo porque lo va a estudiar y va a decir, bueno, pues esto es verdad, me guste o no me guste. Bueno, aquí en una investigación no se trata si me gusta o no me gusta, sino simplemente que sea objetiva. Otra de las características es que estos textos no son persuasivos, ni apelan a emociones, es decir, persuasivos es cuando usted puede discutir, cuando usted puede argumentar, cuando usted puede cuestionar. No puede apelar a emociones, es decir, me gustó, no me gustó. Bueno, lo que pasa aquí una investigación es objetiva. La investigación se hace y los resultados que arroja pues son producto de la investigación. Entonces, eso no queda a cuestión del público o del lector. En cambio, por ejemplo, una exposición de un gobernante o un informe de un gobernante, pues es un gobernante, pues es parte de investigación, es parte de resultados de un trabajo, pero gran parte es de cuestiones emocionales, porque si ustedes se analizan, díganme qué funcionario público, presidente, alcalde, gobernador del estado, habla de malos resultados en su periodo de gobierno. ¿Alguna vez escucharon a un alcalde, a un gobernador o a algún presidente de la República que arroje malos resultados su función pública? No. Pues no lo van a hacer porque gran parte están las emociones. Es decir, sí se han hecho estudios acerca de su trabajo, pero en gran medida están involucradas las emociones. O sea, ¿cómo voy a reconocer yo que me equivoqué en determinado trabajo? Por ejemplo, tanta crítica se le hace al doctor Gatell.
sobre su función. Pues es una función que demerita mucho. Y sin embargo, el presidente, como la lleva bien, bueno, pues habla muy bien de él. Y él mismo habla muy bien de él, que está llevando las cosas muy bien. Pues ahí involucran parte sentimental. No es tanto la investigación, porque los resultados que han arrojado, pues en realidad son muy tristes, muy pobres. Y sin embargo, ellos no los ven de esa manera. Entonces, ahí están mezclando cuestiones sentimentales o emocionales. Muy distinto en estos textos expositivos. Bueno, hay una diferencia con los textos argumentativos. Unos son expositivos y otros son argumentativos. Los argumentativos generalmente son defensas, es decir, yo argumento. Entonces, ante el argumento, puede prestarse a comentario, puede prestarse a discusión, porque si usted está argumentando, pues vamos a discutir a ver si es cierto lo que estás argumentando es sólido. Entonces, es muy distinto un texto argumentativo de un texto expositivo. Es así que los textos expositivos brindan información sobre un tema o emplean diversos recursos lingüísticos. ¿Qué es un recurso lingüístico? ¿Qué es un texto lingüístico? Bueno, un recurso lingüístico es el término que utiliza el expositor para darse a entender o bien para que la gente no lo entienda. Que en este caso estaríamos hablando de un lenguaje altisonante. Recuerden que altisonante no es grosero. Altisonante es un lenguaje rimbombante o con mucho tecnicismo. Cuando hay una exposición con mucho tecnicismo, pues terminamos por no entender nada. Y aquí estaríamos hablando de recursos lingüísticos. Pero también dentro de los recursos lingüísticos está el tono de voz, el timbre y de alguna manera la gesticulación. Bueno, vamos a continuar. Estos textos expositivos son considerados textos formales, por lo que no hacen uso de lengua coloquial, es decir, un texto, una tesis doctoral, una tesis de licenciatura, un trabajo de investigación, un tema importante, pues no recurre a un lenguaje coloquial. ¿Y cuál es el lenguaje coloquial? Pues el lenguaje que utiliza la gente. O sea, usted en una tesis no va a escribir, está bien chida la investigación. ¿Qué es eso de chido? Es decir, no va a recurrir a esto, puesto que no es apropiado utilizar un lenguaje impropio en un texto formal. La sociedad mexicana es una sociedad padrísima. ¿Qué es eso de padrísimo? Es un texto que no debe aparecer en un texto formal, ¿de acuerdo? ¿Cómo están estructurados los textos expositivos? Bueno, un texto expositivo está estructurado de la siguiente manera. Se estructura de 3 partes. Primero, la introducción. La introducción es una breve explicación del tema a presentar a fin de contextualizar al lector.
Es decir, una introducción nos va a facilitar mucho el contenido de cualquier escrito. El desarrollo. El desarrollo es la exposición del tema que puede organizarse en capítulos o en subtemas según la complejidad o variedad de contenido. Capítulo 1, punto número 1.1. Capítulo 1, punto 1.2, etcétera. Pero eso ya va a depender del perfil o del contenido que usted quiera presentar al lector. Y por último, la conclusión. La conclusión viene siendo una síntesis de todo lo desarrollado que permite resumir las ideas y comprender el tema abordado. En la conclusión, generalmente usted puede escribir las limitantes que tuvo en el desarrollo. En la conclusión usted va a escribir si llegó al objetivo que perseguía o por el contrario, encontró otros problemas y no pudo concluir en lo que quería o no llegó a un resultado esperado. Esa puede ser la conclusión. Es decir, la conclusión no siempre va a ser el resultado óptimo de cualquier investigación. La conclusión puede ser incluso el planteamiento de varias limitantes que encontró a lo largo del periodo y concluir diciendo, pues este trabajo todavía no se termina. A esto concluyo que este trabajo todavía no se puede terminar porque tuvo muchas variantes, porque tuvo muchas cuestiones atípicas, etcétera. Es decir, entonces no podemos nosotros concluir. Concluyo a que no concluyo porque todavía no termino. Esa sería. Dentro de los tipos de textos expositivos, tenemos propiamente, existen dos tipos de textos expositivos. Los primeros son divulgativos y los segundos son los especializados. Termino ya propiamente con esto. Los textos divulgativos son textos dirigidos al público más amplio en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos. Estamos hablando de conocimientos previos acerca del tema que se está abordando. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o enciclopedias. Por ejemplo, para leer una enciclopedia, pues no necesito tener un conocimiento previo. Basta con que yo abra una hoja en un diccionario y yo la conozca, es decir, no tengo que tener una preparación previa para poder abrir un diccionario. Simplemente tomo el diccionario y lo abro y punto. En cambio, en los textos especializados, son aquellos explicativos que requieren de conocimientos previos por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, nosotros que no tenemos conocimientos de física cuántica, pues no podemos indagar en un tema tan complejo porque no tenemos los conocimientos. Entonces se requiere hasta cierta información no solamente de datos, sino de contenidos, de significados del lenguaje que está utilizando el autor para poder entenderlo. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No, maestro. Bueno, pues propiamente con eso concluimos. Con eso concluimos ahora. Es lo que tenemos propiamente de los textos expositivos. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna duda de su parte. No, profe, ninguna. Bueno, pues nos quedan 3 minutos.
Pues entonces llegamos a esa conclusión. No todos los textos que nosotros leemos o que nosotros conocemos requieren de cierta preparación o de cierto conocimiento. Hay muchos textos que no requieren de eso. Vuelvo a repetir. ¿Cuáles son esos textos que no requieren de un previo conocimiento? Bueno, pues puede ser una revista, un periódico, una enciclopedia, es decir, son textos que no necesitan conocimiento previo, a diferencia de aquellos temas que nosotros no manejamos, sí necesitamos previo conocimiento sobre todo de terminología. Por ejemplo, ustedes conocen la terminología que se emplea en química bacteriológica. No. Bueno, dense cuenta que yo tampoco, ¿eh? Entonces, sí necesitamos previos conocimientos para adentrarnos en esa ciencia o en otras ciencias. Esta sería nada más la diferencia. Pues les agradezco mucho. Tengan bonito fin de semana y nos estamos viendo el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.